vamos a escuchar al propio Sánchez. Oye, vamos a escucharlo, que está muy bien que lo diga Luis, pero es que lo dice el propio Sánchez. Vamos a verlo. El Gobierno de España no puede liderar en Europa la lucha contra el fraude y por la transparencia porque simplemente no puede dar ejemplo, señor Montoro. Por cierto, señor Rajoy, en Rodrigo Rato tuvo el señor Montoro un gran maestro para hablar de las amnistías fiscales y aplicarlas. Pues fíjense ustedes que sobre este asunto de Rodrigo Rato, que regularizó su patrimonio en 2012 con la amnistía fiscal, y resulta que aparece en esa lista del Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales, una lista de 70 y pico personas en la que aparece Rodrigo Rato. Rodrigo Rato es una información que hoy publica el diario El País, ha hablado con el diario El País y les ha dicho que eso es un asunto personal y que considera que no tiene que dar ninguna explicación. Y claro, hoy en el Congreso este asunto ha saltado, porque estaba Mariano Rajoy, todavía sigue el Congreso de los Diputados, hablando sobre el Consejo Europeo, y miren ustedes lo que ha ocurrido. Lo positivo que estamos asistiendo en esta etapa es que, sea quien sea, la policía actúa, las autoridades actúan, los fiscales hacen su trabajo, los jueces hacen su trabajo y quienes tengan que asumirse las responsabilidades, pues que las asuman. Eso es lo que le puedo decir en este momento. Mire, yo estoy sujeto al deber de secreto, al deber de confidencialidad. Yo lo único que les puedo decir es que todas las instituciones del Estado, SEPLAC, la agencia, van a cumplir con su obligación y van a cumplir con la legalidad. Muchísimas gracias. Yo lo que sí le garantizo es que aquí en este país se investiga a todo el mundo, sea quien sea, ¿no? Sin distinción de su color o de su situación. Y esto es así, porque eso es lo que garantiza la igualdad de los ciudadanos, ¿no? Y la garantía de que la ley se cumple. Pues es un listado de 705, yo decía 75, son 705 personas a las que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales está investigando, según la información que publica, como les digo, hoy el diario El País. Y Rodrigo Rato, en esa conversación con el diario El País, ha negado incluso conocer que él esté en una lista de investigados por blanqueo. Pero hay que decir una cosa, vamos a ver. No es cierto eso de que se haya investigado. Vamos a ver. Si se hubiese investigado, no se hubiesen podido acoger a la amnistía. Como no hubo investigación y como el señor Rato presuntamente tenía una serie de fondos, de patrimonio, de origen opaco o desconocido, como no hubo investigación, se pudo acoger a un mecanismo de amnistía que ha posibilitado este gobierno. Y se ha acogido no el señor Rato, 30.000 defraudadores, presuntos defraudadores, con rentas y patrimonio de origen opaco y desconocido. Por tanto, no es cierto, no se ha investigado. Si se hubiese investigado, no se hubieran acogido. Yo entiendo que la noticia es que se está investigando ahora. Son personas, no, perdón, son personas que se han amnistiado, que han regularizado su situación. Que han regularizado su situación y que ahora no se puede, y eso era una de las bases de la amnistía. Una de las bases de la amnistía es que aquel que se acogiese a la amnistía fiscal no podía ser abierto expediente de investigación. Sí, señor. Siempre y cuando no procediera al origen ilícito. No. Sí, señor. Hombre, eso era la clave. Lo que pasa, y eso ha sido una iniciativa justamente del Grupo Parlamentario Socialista, es que nosotros hemos dicho, los 30.000 que se han acogido a la amnistía debiesen de ser considerados como contribuyentes de alto riesgo, porque si antes habían defraudado, podían continuar defraudando. Y se nos ha dicho que se va a actuar sobre 750 de los 30.000 beneficiarios de la amnistía. Nosotros queremos que se investigue no a 750, queremos que se investiguen a los 30.000. A ver, Graciano. Bueno, vamos a ver. Sobre este asunto, vamos a ver, lo primero que hay que decir, y a mí me da igual de qué partido sean, es que lo de Rato es intolerable y que él va a hacer un daño a su partido brutal. Es decir, a la BBC, típica y clásica, Bárcenas, Blesa, Correa, hay que asumir la R. Esto es absolutamente intolerable. Y el principal daño es para sus antiguos conmilitones del Partido Popular en la dirigencia, en los votantes y en los militantes. Dicho eso, en la amnistía lo que se está haciendo, porque al final yo creo que el gobierno de turno, el ministro de turno, manda menos en eso de lo que muchos creen.
Lo que manda es la maquinita, que ya lo teníais vosotros. Y yo no voy a entrar de quién lo hacía mejor o lo hacía peor también. Vuestra ministra hizo una amnistía fiscal. El tema es que han aflorado menos dinero de lo que se preveía, pero han aflorado y están ahí. Y a partir de ahí, no sé si los 30.000, pero yo conozco varios que están siendo investigados y, por cierto, no tienen nada que ver con el Partido Popular, pero podrían. Están siendo investigados todos, sobre todo en unas ciertas cantidades. Si tiene 700.000 euros, no. Pero si tiene 7 millones de euros, sí. Y vuelvo a insistir, estas cosas son las que nos destrozan como país, etcétera, etcétera. Un ministro, que fue ministro de Hacienda también, no puede estar en estas, pues fíjate que cosas. No puede estar, sea del PP o del Pénjamo. Sin duda, pero no sé si lo está pagando, porque fijaros lo que le ocurrió el pasado viernes 10 de abril, cuando volvía de Suiza en un avión. Fíjese lo que le ocurrió a Rodrigo Rato. Bueno, pues esto es lo que le pasaba a Rodrigo Rato. Es que vamos a ver, yo cuando escuchaba al ministro Guindos, que esta mañana ha hecho una larga entrevista en la SER y que me ha sorprendido en algunas cuestiones, era cuando él se escuda en que no puede hablar de esto. Primero hay que decir que el señor Guindos estuvo a las órdenes del señor Rato, con lo cual, quiero decir, fue su jefe y ahí, pues bueno... En fin, tiene también, supongo que tomar sus cautelas. ¿Que Guindos sabía todo esto? Por favor. No, perdóname, ¿eso lo he dicho yo o todavía no he empezado la frase? ¿A qué viene a cuento? ¿Que a qué viene a cuento? Que cuando dice que prefiere mantener un poco la discreción porque está en investigación, me gustaría que en este país esa discreción o ese secreto de investigaciones se mantuviera con todos, porque a mí me parece estupendo que el señor Guindos ahora lo quiera mantener con el señor Rato. Pero yo recuerdo, en un caso, que por citarlo no querrá decir que estoy de acuerdo con el imputado, ¿no? Cuando Montoro dio una rueda de prensa para hablar de Pujol. O sea, pero bueno, ¿eso qué pasa? Que ahí no tiene que tener ningún secreto de actuaciones, ni ninguna discreción, ni ningún nada. El problema de Rato es que se ha convertido en un icono de la forma de actuar en este país. Porque Rato, aparte de haber sido el que decía cómo había, y en sus declaraciones cuando estaba en el gobierno, de cómo había que perseguir los fraudes, etcétera, etcétera, Rato ha sido el mayor responsable del FMI, ha sido vicepresidente del gobierno, ministro de Hacienda, ministro de todo, y ha sido presidente de Bankia. Y ahora resulta que, aparte de las tarjetas Black, que aparte de lo de Bankia, aparte de todo, nos enteramos de que este señor presuntamente ha sido un gran chorizo fiscal, presuntamente. Entonces, claro, lo encuentro alucinante. Isabel, yo quería comentar sobre Rato, y un poco viendo la perspectiva histórica, fíjate, y Aznar, hay que darse cuenta qué vista tuvo, porque Rato era el gran candidato. Era uno de los tres, el era el gran candidato. Y por cierto, me sorprende pues que no le nombró sucesor. Entonces, yo creo que leer un poco más de libros nuevos. Sí, seguro. Yo tengo también mi libro. Él no quiso, Rato no quiso ser mis datos no son esos. Mis datos es que le hicieron un gran expediente a sus enemigos, se lo plantaron a Aznar y era techo de cristal. Pero bueno, esa es mi información. Y ese dossier que hizo el clan de Valladolid para que no fuera el sucesor. Pero entonces, quiero decir que también eso fue, oye, una visión, porque si hoy en día Rato llega a ser el sucesor de Aznar, habría sido, en fin, no sé, Rajoy por lo menos, pues parece que es limpio en eso.